Hola, Jorge Munas Navarro. Eres poeta y escritor. Vives en Chillán, en Chile. Eres el editor de la revista literaria online Papel Moneda, para la que ya he tenido el placer de escribir algunos artículos. Hace un año me enviaste el manuscrito de tu colección de poesías sonetos a Epicuro. Leí los poemas y me impresionaron tanto que inmediatamente escribí unas líneas sobre ellos y me alegro mucho que decidiera incluir estas modestas líneas como prefacio en este libro de poemas. Es un gran honor, sobre todo porque pienso en mi supervisor de doctorado, Dirk Höges, que a menudo me explicaba lo importantes que son los prólogos de las novelas, pero sobre todo de los volúmenes de poesía. Jorge Munoz Navarro, gracias por visitar hoy mi despacho y permitirme hacerle algunas preguntas sobre su libro de poesía. Hablemos primero del título de este poemario, Sonetos a Epicuro. ¿Apunta al contenido de estos poemas o apunta más allá? Hola Einer, muy buenas tardes a los lectores de Frankrike Blog, buenas tardes a los lectores de Europa y a quienes comparten con nosotros la poesía y el gusto de la poesía. Antes de responder, quiero agradecer y felicitar por tu hermosa fotografía. Es una estética impresionante, al igual que tu prefacio. Ahora, para responderte y responder a los lectores de español en Alemania, ya sea de los institutos o de las universidades, Soneto a Epicuro apunta, como usted muy bien pregunta, a los dos sentidos. Por una parte, a la responsabilidad de Epicuro como un personaje, y el título Soneto a Epicuro es importante porque este personaje se plantea la importancia de ser poeta y la importancia de la poesía, porque hay muchas dificultades. ¿Y qué significa ser poeta? Conlleva mucha alegría, responsabilidades, experiencia y la complejidad de vivir mm, sin engañar, sin influenciar malamente y banalmente, y la gratitud que nos une al conversar de poesía. Ujú. El primer poema de su colección, Sonetos a Epicuro, parece un programa para este poemario. Por un lado, porque aquí ya se alude a todos los temas de estos poemas, se trata de un mensaje del amor subversivo, pero también del arte, porque aparecen aquí los enviados de Holbein. Sí, el Holbein, ¿cierto? El pintor, si bien es cierto, fue muy amigo también de Nicolás Borbón, que escribía verso en un neolatín o el latín de Ferrara, que era conocido como el poeta del Leonés. Entonces, Holbein, al mismo tiempo, yo trato de destacar la provocación del arte en sí, porque los poemas aparecen desde la realidad y hay percepciones de esta misma realidad que en el verso, en los versos en forma de sonetos, versos libres, hay perspectivas funcionalistas. El personaje se hace, digamos, el personaje Epicuro, que abre con el poema Soneto de Epicuro, eh, se hace en términos de referencias poéticas. Entonces, digamos, este amor subversivo está en este verso que destaca esta misma referencia. Y ahí yo también genero esa provocación quizás con la búsqueda con el lector. Los siguientes versos, ¿y dónde creció la flor que atroz castigo? Metamorfosis de lo mismo palinuro.
deben ser explicados. El amor subversivo puede ser también peligroso. Sí, esos versos están en sucesión de acciones. El soneto tiene esa característica importante que manifiesta ciertas impresiones y se desarrollan argumentos en verso a verso, en la estructura medida, que reflexionan acerca del mismo proceso creativo. Independientemente del arte poético y del personaje Palinuro que está en el ambiente y se relaciona también con los deseos de este amor subversivo también. En el segundo soneto se plantean preguntas que llevan al lector y por supuesto al poeta a tomar una postura que amamos del amor. Luego siguen las palabras clave, emociones, ficciones, precocidad y finalmente la cuestión de lo que Juventud sabe del verano. El poema no es un himno al amor, más bien un búsqueda. ¿Qué mensaje ha querido transmitir como poeta a su lector con sonetos a Epicuro? Sí, muy interesante. Usted lee muy bien, porque ¿qué sabe? La juventud del verano, en realidad, él apunta a esa búsqueda ante la adversidad, la voz poética, a través del mismo arte poético, mm, eh, se debe acompañar siempre con algo. Cuando se abre el libro de poemas y se empieza a leer aquí y allá, se observa que el orden de los poemas no es un absoluto aleatorio. El orden tiene un significado muy específico para la composición de este volumen. ¿Puede explicar esto con más detalle? Bueno, encantado. Ahí está el estilo personal y que está en orden temporal, el ordo a partir del método progresivo de la lectura, específicamente en satisfacer por medio de la composición de soneto a Epicuro la iteración, o sea, el ciclo que se ha recepcionado a través del lector que busca ese lenguaje artístico. El amor y también la historia de la literatura y el arte son algunos de los amplios temas de este volumen. Pero ya en el segundo poema, Sentir la paradoja, la revolución climática alude a choques esperados, mejor no jugar con el diablo. Y luego sigue la afirmación, el hombre ya no vale su herencia, seguida de la contradicción de Napoleón que dice vale su vida. Estas referencias políticas son una faceta importante en este volumen. La poesía como advertencia más allá del día. Sí, más allá del día, la paradoja, claro, está en el último terceto. Eh, los conceptos de la poesía varían de acuerdo a las temáticas. De sonetos a Epicuro que están en un horizonte lector, por eso la poesía como advertencia más allá del día, eh, aquí trata de llegar al lector que no se desanime y es la advertencia también por haber logrado este ciclo de sonetos, como se logra presentar muy bien usted en el prefacio. Sin embargo, la poesía no se limita a estos binarismos. Es mejor que no juegue con el demonio en sentido del día y la noche y ya, y es eh, una historia, porque no voy a ingresar a la poesía, sino que voy a hablar de esta historia que desde el barroco al manierismo tiene temas que son sentimientos a través de paradoja, y mientras más nos introducimos a los temas de la poesía como advertencia más allá, ¿cierto? Del día, no es imposible que sean estos versos transformaciones de la métrica ya en su estructura, porque en el género del soneto en sí
encontramos cierta rigidez, y ahí está, yo creo, la respuesta a su pregunta, ahí está la advertencia de Das Gefühl des Paradoxen, en el sentido que el sentimiento de la paradoja eh, eh, está en esa traba de no decir, de no leer, en el fluir de los sentimientos, porque cuando uno lee poesía, eh, encuentra muchas emociones y sentimientos que el lector, a través de mucha lectura, va más allá de la incredulidad quizás. Por eso es muy importante leer. Eh, y ahí está la llamada de atención quizás del mejor que no se juegue con el demonio. Ya el hombre no vale por su patrimonio, tiene valor de vivos, dijo Napoleón. ¿Mm? Una palabra además no es vaticinio. Y es importante porque ya en esta historia, al igual que cuando usted me pregunta por la importancia de Holbein y de Nicolás de Borbón, y en la época de la misma contradicción que hay cuando Napoleón dice vale su vida, porque en esa época del emperador de Francia, ¿cierto? Hay muchas situaciones conflictivas, si bien es cierto, hay una historia desde nuestro idioma, que es el español, y la importancia de este idioma español es que nos cuenta en esta historia que hay una invasión a España en cuyo trono puso a su hermano José I, conocido como el Pepe Botella, Las, dando origen a la guerra de independencia, digamos, en la época de estos mismos escritores Jovellanos y Goya. Esa es la estética neoclásica. Entonces, termino con esta referencia política porque es una faceta importante en este volumen y es la historia de nuestro idioma español. Gracias, la- doctor. las diferentes formas de leer y acceder a este libro tientan a leerlo varias veces. El primer enfoque es a través de las sensaciones de carácter estético en el espacio y el tiempo. El segundo enfoque conduce linealmente a través de los temas de los sonetos y puede repetirse varias veces. Una tercera forma de lectura sería buscar similitudes con las que se pueda rastrear la experiencia interior del poeta. ¿Cuál de estas lecturas le gusta más como poeta? Es muy interesante esa lectura, me gustan todas esas lecturas que son polimétricas, rizomáticas, en el sentido de la semántica, es muy moderno, al igual de que sus estudios, sobre todo de Mallarmé, de Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, Sartre, acerca de la literatura y Albert Camus. Yo le agradezco mucho, muchas gracias. La lectura de tus poemas, como suele ocurrir con los poemas, hay que leerlos en voz alta, revelan al lector los principios de tu poética. Es decir, hasta qué punto su poesía puede ser una fuente de conocimiento para el poeta. ¿Quieres comunicar este conocimiento al lector con tus poemas? Seguirlo o el lector debe descubrirlo por, por sí mismo y así tener la posibilidad de ir más allá. Sí, vuelvo a esta consecución, encadenamiento de pregunta y respuesta que sí, está dirigido al lector. El lector, yo creo, considero que el lector que compre el libro, que busca un libro de poesía, yo creo que el lector puede continuar en esta lectura que está alejada de mi influencia. Quizá en el futuro encuentre esta entrevista y puedo decir que los principios de una poética son diferentes en cada lector, en la recepción. Se trata del destino de nuestra viaje, pues uno pensaría que se refiere al viaje de nuestra vida. Es similar, navega a favor del viento. Somos laberintos en el tiempo y nada. El tiempo como factor constante de nuestra existencia, pero ¿qué significado tiene la nada en esta línea? Sí, la nada.
el contraste, la nada que se encuentra en los mismos versos, la nada ante situaciones adversas, la función del poeta está en la sociedad y alude a esa responsabilidad. La nada tiene el sentido de la distancia, de la incomunicación, así como no tener referencia. Construir en un destino una nueva salida. Seguramente esto significa que el hombre puede determinarse a sí mismo o es zona despierto en el yugo del cogito. Sí, voy a leer ahora un texto para responder un poco y continuar esta hermosa conversación. El poema Ceremonia. Per favor, Entonces, lea el poema Ceremonia Aurora, página 23. sí, el poema Ceremonia. Gracias. El poema, al leer, hay mil maneras de interpretar. ¿Mm? Al ventrílocuo que abre aquella ventana y encontrar la gracia para mañana. Será la inspiración el corazón del lar. No es fin la ebriedad, debo precisar. Jardín, el arte, un viente de dragona. ¿Y qué hace la abeja en flor soberana? ¿Qué es la inspiración por amor pensar? En la espara o el compromiso. Es por la pasión y más allá la libertad del oriental imaginario preciso. Ven a ser creado, escribí en el aviso y no tiene nada que ver con la humildad, melancolía de superstición reviso. La primera línea es también un elemento de su poética. Al leer hay mil posibilidades de interpretación. Es una figura, no recuerdo cómo se llama esa figura, pero no hay límite en esa interpretación. La autonomía de la obra en las posibilidades no se limita a desdeñarse con los nuevos temas. Puede ser más interpretaciones, doctor. Me quedo con las palabras clave como compromiso, pasión y celebración por ahora. Es es este poema que pide al lector que piense más allá, que vaya más allá. Que vaya más allá, sí. Es una incitación al lector a leer. Es importante leer, releer, a fluir en este devenir vertiginoso del mundo, en, en los laberintos y deseos de la lectura, porque la obra estará finalizada cuando el lector termine el libro y me dé la posibilidad de presentarle Soneto de Epicuro. Mhm. Am, Como poeta descubre nuevas dimensiones en su poema cuando la relee. La relectura. La en cierto sentido, no hay fórmula, no hay una fórmula, ¿no? Pero al leer y releer, ese es un primer acceso. Entonces, como poeta, descubro algo básico que luego se desarrolla en nuevas dimensiones. Bueno, después de todo, desde su prefacio, que es muy poético y ensayístico, destaca la línea de Holbein y Caravaggio en el sentido de cómo se presenta la idea de las imágenes en el mismo soneto, que son ideas propias que aumentan a medida que vamos leyendo. Entonces, para responderle, la, ya son nuevas dimensiones en la relectura y vuelvo a lo que es hermético poéticamente. Y ahí pienso yo en Friedrich, en la evolución de la poesía de Mallarmé, en Christian Dumais-Fao, cuando pregunta si comprende la poesía o qué es la literatura de Sartre, y los trabajos acerca de Heidegger sobre la poesía de Trakl. Entonces, vuelvo a Jacobson
y pregunto qué amamos del amor, que es el mismo verso. Y en este misterio resuena, sin hablar de lo nuevo, del amor precó, está también la paradoja del idioma, y pienso en Kurt Schwitters, en el soneto, en la realidad polifacética. Entonces releo, y en esta relectura llego a epígrafes que dificultan ciertas comprensiones en las palabras. Y ahí está pienso también en Blecua, en la crítica textual de la filología clásica. Y es importante que se considere la escritura paleográfica y en la hermenéutica del mismo prefacio que presenta dos epígrafes, uno que es el cantar del Mio Cid, que está en esta historia de nuestro idioma, y luego el cantar de los Nibelungos, que está muy vinculada, está muy conectada, porque es importante tener en consideración qué nos aconseja sentir esta paradoja, porque la idea de leer, como el papel, tiene dos caras, y así releo como poeta el cronograma específico que está siempre con nosotros, como Alfred de Vigny. Y tengo otro poema, Herachia, pagina 28, per favore. Herejía. Eh, Sia. brotando de la tierra sus frutos poemas, el tiempo en el lugar por el anuncio, es el arte rogativa del equinoccio, letanías que buscan el arte libre nomás. Vas imitando lo vivido, con todo estás. A ti, mujer, te pienso si no estás, vacío imitando lo vivido, con todo el juicio, al igual que el más bello árbol serás. ¿Son la poesía y el arte provocaciones? Qué buena pregunta. Sí, para el lector que no está iniciado en la poesía puede resultar provocadora, en el sentido de que hay que tener ciertas precauciones al leer o emitir un juicio, o tener cuidado con lo que dice, porque por su cualidad inherente puede llamar siempre al cambio, pero es peligroso para aquellos que temen, y el miedo está siempre con no entender. Se puedo imitar el juicio. Son los problemas de las interpretaciones. Mhm. Ja. ¿Cuál es Claro, la relación entre la belleza y la provocación? Para el efecto del arte es una pregunta muy esencial que te planteas con este poema. a ver, yo tengo el poema, este poema Momento. Ya encontré ese momento y es Calímaco de Alejandría trabajando una tabla. Comenzaré cual Casanova que te habla de Apolonio de Rodas y el librero. Divina comedia o diálogo en tabla. Esta mañana no leyó el zodiaco, pero no creo que sea cierto el zodiaco. ¿Qué es la pasión? Es un sacrificio que fabla. Hay que tener mucho cuidado y quedarse dormido, que los sueños se pueden leer de dos o más maneras, pero sin caerse de la cama y luego evadirse mudo, rebelde mundo, absurdo, mejor no creer, aunque sea difícil que así sea el mundo. Mhm. La historia literaria también puede esconderse en un soneto. Sí, en este poema Momento, ¿m? Mhm. En el sentido de que hay que tener mucho cuidado, y ahí está la advertencia que usted también pregunta en la pregunta anteriormente, esa advertencia de la referencia también, esa advertencia del absurdo, que mejor no creer, aunque sea difícil que así sea el mundo. Mhm. Le sugiero que lea el poema Momento
Página Sí, 27. lo voy a leer de nuevo. Ya encontré ese momento y es Calímaco de Alejandría trabajando una tabla. Comenzaré cual Casanova que te habla, de Apolonio de Rodas y el librero. Divina comedia o diálogo en tabla. Esta mañana no leyó el zodiaco, pero no crea que sea cierto el zodiaco, que la pasión es un sacrificio, fabla. Hay que tener mucho cuidado y quedarse dormido, que los sueños se pueden leer de dos o más maneras, pero sin caerse de la cama y luego evadirse. Mudo, rebelde mundo, absurdo, mejor no creer, aunque sea difícil que así sea el mundo. De, Cali, de Calimacho, Ardante y Casanova. Este soneto es una advertencia de que hay que tener cuidado porque la literatura también puede ser peligrosa, ya que exige constantemente cambios. Pero la poesía con sus múltiples posibilidades, se precisa alusión y sobre todo su riqueza de formas encierra un enorme potencial de cambio. Basta con tocar algo y desencadenar una relación en el lector. Considera este mecanismo. Sí, el mecanismo del soneto es interesantísimo y al leerlo dos veces, eh, el poema en sí, momento, desencadena desde el poeta bibliotecario Calímaco, ¿cierto?, de Alejandría, trabajando una tabla, o sea, el estilo, ¿m? Que va más, que va a, digamos, se vincula siempre al, al, al soneto en sí, al lenguaje que proviene también de los poetas italianos, de los poetas españoles, el mecanismo de la cultura clásica y moderna. Ahí está la advertencia también en la vulgaridad del lenguaje. A ver, ya podríamos establecer un punto de partida que estamos hablando de 1500, a finales, principios de 1600, y de la importancia también de la Divina Comedia, cuyo autor es Dante Alighieri. Ya en el poema Momento, el tema quizá eh, está en esa advertencia y también en cierta rebeldía y valorar también de la libertad del hombre y de la imaginación, porque en la lectura quizás nos encontramos. Y en fin, los cambios en cómo se presenta la poesía. Mhm. Recuerdos de un hogar inolvidable. Eh, en realidad, ese lugar y ese lugar siempre existe y agradezco siempre. um, a un lugar al que se vuelve una y otra vez, un lugar como el lenguaje español, los milagros del idioma. Sí, usted muy bien me responde con esa pregunta. La importancia del español tiene una búsqueda ya desde esta misma eh, lectura, esta misma lectura tiene muchas conexiones, hay muchas conexiones. Un poco transfigurado. En estas conexiones hay una infinidad de formas, ya desde el soneto, podríamos, himnos, canciones, epigramas, variaciones del soneto en arte mayor, arte menor, verso libre, significado y variante de la misma lengua española milenaria y con increíbles conexiones, vuelvo a repetirlo. Y la Paradiso. Un en el devenir de la poesía. Gracias por sus respuestas y por la visita a mi domicilio. Gracias, Einer. Gracias, Frank Rebo.